No pasa nada por quedarse solo. De hecho, el ser humano tenemos todo lo necesario para poder estar solo. Solamente me pongo en conjunción con otra persona en el momento en el que considero que podemos nutrirnos mutuamente. Enrique es experto en inteligencia emocional y es programación neurolingüística. Es una de las personas que más saben de PNL en este país. A mí lo que me sorprende es de estar con ansiedad, pensar que no servías para nada. ¿Cómo es el diálogo interno que te tienes que decir día a día para ir mejorando esa autoestima? Las emociones y los pensamientos negativos y todo este tipo de cosas son una señal, son una consecuencia. ¿De qué? De tu manera de pensar, de tu manera de actuar, de todo lo que hay dentro de ti, todo lo que pasa de piel para adentro. Somos responsables al 100% de lo que pasa. Esto es como si estuvieses en el coche y se encendiese la lucecita de echar gasolina y tú directamente, en lugar de buscar una gasolinera y echarle gasolina, lo tapas. Pones un post-it y sigues. Taca, 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 taca. ¿Qué va a pasar? Que de repente te vas a quedar sin gasolina. En ese momento en el que yo estaba fatal, o sea, me acuerdo mirarme al espejo, decir, ya no aguanto más, estoy harto de llorar, ya no me quedan lágrimas. Y entonces surge de repente una voz interior que no sé de dónde vino, una voz que me dice... Dime. Hay una situación en la que creo que una persona sufre mucho emocionalmente, que es cuando se ilusiona por algo y eso acaba desapareciendo. Y se me ocurren dos escenarios. Uno, te ilusionas por el amor y acaba acabándose, o te ilusionas por un proyecto y acaba fracasando. Okay. ¿Cómo superas esos bofetones que te da la vida a veces? Que te piensas que tú deberías estar con una mujer toda la vida y de repente te caes, o de repente estás con un emprendimiento toda la vida y de repente fracasa, ¿no? ¿Cómo se superan esos problemas y cómo se pasa ese bache? Bueno, evidentemente pasándolos, ¿no? Desde mi punto de vista, al final es una cuestión de tener esa especie de necesidad, ¿vale? Es decir, cuando yo me enamoro, cuando yo tengo una empresa, realmente ¿quién quiere poseer a la otra persona y quién quiere poseer una empresa exitosa? Es tus miedos, son tus miedos. Tú quieres que las cosas salgan como supuestamente tienen que salir. Lo que pasa es que esto no funciona así. La vida funciona en base a que tú entiendas que tú, lo que pasa dentro de ti, no depende de si te enamoras y luego esa relación llega a buen puerto, o si tienes una empresa y la empresa es exitosa desde el punto de vista económico, sino en qué medida esa relación, en qué medida esa empresa te están ayudando a nutrir tus capacidades físicas, mentales, energéticas, espirituales, y en qué medida todo eso está ayudando a dejar un legado a las siguientes generaciones, al mundo en general. Esa es la clave. Si todo fuese perfectamente, yo no estaría generando ningún tipo de trabajo interior. Y eso se ve mucho en personas que han nacido en familias ricas, poderosas, que de repente están ahí y no le dan sentido a la vida porque lo han tenido todo. Sí. Y de tenerlo todo, al final no generan esa fricción necesaria para decir, ostras, que la vida tiene la parte oscura y la parte clara, y que el sentido de la vida es que haya las dos cosas. Porque si solamente tengo la parte clara, no genera esa fricción, esa energía que me permite incluso tener la capacidad de elegir. Y esta es la clave, que tú sientas siempre que dentro de esto y dentro de esto, pase lo que pase, tú puedes elegir. El problema es que cuando estás aquí y pasan cosas que no quieres, sientes que no puedes elegir. Si pasan cosas aquí, sientes que no puedes elegir. Y la clave, el propósito de vida y el entendimiento de las reglas del juego de la vida es siempre puedes elegir. Cuidado, no es fácil. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es, al final, oye, si pierdes a la persona a la que quieres, o si pierdes tu empresa, el siguiente paso es hundirte. ¿Por qué? Porque la gente se hunde. Pero no hay que negarlo, es en plan, se acepta y ya está. En absoluto, no lo niegues. Todo lo contrario. Es que para poderlo superar necesitas aceptarlo. Por eso también yo estoy muy en contra de ese desarrollo personal, de esa superficialidad en el mundo del coaching, del desarrollo personal, etcétera, etcétera. Ahí es donde salen los haters, ¿no? A todo lo que hacemos, a las personas que nos dedicamos al coaching.
¿Por qué? Tienen razón. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que se autodenomina coach o se autodenomina experto en desarrollo personal que dice, desde mi punto de vista, cosas que son demasiado superficiales. No podemos pensar que la vida, el ser humano, el mundo es blanco o negro, o es 1 más 1 igual a 2. Es que somos mucho más complejos que todo eso. Y eso es la gracia, además de esto. Enrique, a mí algo que me gusta preguntar, sobre todo gente, como lo digo, con más experiencia que yo, Ajá. es después de pasar épocas tan malas, después de ahora mismo pues estar en uno de tus mejores momentos, ¿qué es lo que te mueve ahora mismo? ¿O qué es lo que dirías que le da sentido a tu vida? Muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Hay momentos, concretamente ahora mismo en mi vida, donde una vez que has conseguido, has pasado de, como dices tú, de estar en el infierno, de haber conseguido éxito profesional, éxito económico, el tener prácticamente todo. O sea, hemos tenido la suerte de estar... O sea, yo he tenido la suerte de compartir escenario con Tony Robbins, que se dice pronto, de conocer a gente como... Pues eso, Russell Brunson, estamos también ahí viendo a ver si puede subirse también al escenario. Es decir, conocer al padre del coaching, al padre de la PNL, a todos los codesarrolladores de la inteligencia emocional, Paul Ekman, Daniel Goleman. Es decir, hay un montón de gente que he tenido la suerte de estar ahí a su lado y aprender de ellos, ¿no? Entonces, después de todo eso, al final dices, ostras, esto está muy bien, qué vida tan maravillosa, cuántas cosas he aprendido. El entregar todo ese conocimiento, el entregar todo lo que tú has vivido a los demás es una de las razones fundamentales que te genera esa energía de seguir adelante. El trabajar para los demás. Llega un momento donde después de, digámoslo así, ese viaje del ego, ¿no? Que cuidado, hay momentos de chute también cuando... Pues, por ejemplo, ¿no? Te dice Jeff Walker, oye, que sí, que voy y tal. Una alegría, ¿no? Claro. Es una alegría. Pero la alegría no es tan bestia, ni la decepción es tan bestia, ¿vale? En ese sentido, antes cuando es más joven, pues te hundes o te vienes arriba. Entonces ya las cosas como son un poquito más planas en ese sentido y un poquito más de sensaciones de conexión interna, de bienestar, de paz. Esto suena como muy espiritual, pero al final esa paz, ese bienestar que vas teniendo, ese entendimiento, esa consciencia continuamente de lo que pasa, es el siguiente paso, el siguiente camino. Porque si te quedas en lo anterior, al final es como... No, o sea, estoy desconectado de lo que decíamos del hogar, ¿no? Yo estoy ahora en ese momento y ese momento es muy curioso porque esos chutes... Bueno, yo soy muy del Real Madrid, ¿vale? No sé si vosotros seráis o no. Una remontada el otro día, ¿eh? Guau. Entonces, claro, el otro día en esa remontada estaba echando de menos aquí que es algo, el fútbol es algo muy identitario, ¿no? Y en ese sentido pues también me permito ese proceso, ¿no? Entonces, de repente empecé a dar saltos y botes, ¿no? Es un subidón. Ese subidón me duró, ¿cuánto? Media hora, 1 hora. Pero luego vuelves otra vez. ¿Dónde vuelves? Esta es la clave. ¿Dónde vuelves y desde dónde haces las cosas? Y hay que tener mucho cuidado porque ese dónde vuelves y desde dónde hacer las cosas puede parecer en algunas ocasiones vacío. Que hay un vacío. Pero ese vacío se parece muy, muy mucho a una paz y un bienestar absoluto. El cómo lo identifiques, el cómo lo veas y cómo lo sientas es fundamental. Yo hay veces donde he sentido esa sensación como vacío y hay veces que la he sentido como paz absoluta, ¿vale? ¿De qué depende una cosa u otra? De la capacidad que yo tenga de conectarme con lo que realmente soy y desconectarme de mi máscara. De esa máscara que yo ahora mismo estoy llevando, ¿vale? Es una máscara de soy experto en coaching, en pero detrás de esa máscara ahí está esa esencia. Esa esencia, en la medida que tú seas capaz de identificarla y sobre todo que cada día tengas más momentos con ella, te va a ayudar a que esa sensación, que puede ser o de vacío o de plenitud, se haga mucho más clara. Entonces mi camino en estos momentos es
ten en cuenta que yo tengo una responsabilidad ahora mismo de mi empresa, estamos creciendo mucho, queremos escalar, estamos haciendo un montón de cosas para llevar ese mensaje, ¿vale? Entonces hay una parte de mí que dice, vida, yo estoy al servicio, ayúdame a desarrollar todo esto, yo voy a hacer lo mejor posible. Y tener en cuenta que a veces los resultados son maravillosos, como ha habido una mayor parte de las ocasiones, pero a veces no son maravillosos, como también está habiendo en algunas ocasiones. Independientemente de que el resultado sea genial o que no sea genial, tú te puedes mantener en un equilibrio y en un para qué y seguir estando al servicio. Ese es el camino que yo ahora mismo estoy empezando a dar, pequeños baby steps, ¿no? Que se llaman pequeños pasitos de bebé. No estoy ahí todavía, ni mucho menos, ojalá. Pero esa es la intención. Esa es la intención. Que el Coaching Pro Life, viene muchísima gente, hacemos el récord Guinness y luego se venden muchas cosas, maravilloso. Está muy bien, porque eso me permitirá seguir adelante. Pero si no sucede, también está muy bien. Y la vida sigue. Y esa experiencia de yo vivir eso y de que mi ego entienda todo ese proceso es maravilloso. ¿Por qué? Porque luego eso lo podré transmitir al mundo, para que no nos veamos abocados a una necesidad de resultados para definir mi bienestar y sobre todo mi valía. Estamos en una sociedad donde parece que tu valía como persona depende de los resultados que hayas tenido. Nada más lejos de la realidad. Todas las personas, independientemente de los resultados, somos súper valiosas y valiosos, pero no nos enseñan a hacer eso. Y en mi caso pasa lo mismo. En ese proceso, durante estos últimos años, que ha habido muchísimos éxitos, muchísimas fotos, muchísimas gente pidiéndote y diciéndote cosas muy bonitas, ¿no? Genial. Pero ¿y tú contigo mismo? ¿Y tú con tu vida? ¿Y tú con tu propósito? Ese es el camino. En mi caso me está llegando más o menos esto a los 54 años, pero no tiene por qué. Hay personas que vivís mucho más rápido. Yo con 23 años todavía estaba estudiando el máster, ¿vale? Y en vuestro caso estáis yendo muy rápido. Y eso es bueno, por un lado. Por otro lado es muy retador, súper retador, porque vosotros llegaréis a ese momento seguramente, como han llegado muchas personas, y además lo podéis ver en actores, actrices, personas que han llegado a la cúspide siendo muy jóvenes. ¿Qué es lo que les pasa luego? No están preparados ni mentalmente, ni psicológicamente, ni emocionalmente. Muchos de ellos se meten en el mundo del desarrollo personal para intentar conectar, y entonces ves a Madonna, ¿no? Que se mete en la cábala y en el pilates y en el yoga y en no sé qué, no sé cuántos, y buscan y buscan y buscan y buscan, y hay muchos que se quedan en el camino. Esa búsqueda, ese proceso es complicado, es complejo, pero creo que ese es el camino del héroe. Hay varios caminos del héroe durante una vida, ¿eh? No solamente hay un camino del héroe. En la vida tiene sentido cuando haces todos esos caminos del héroe y luego los pones al servicio de los demás. O los pones al servicio de la vida, ¿eh? A lo mejor uno de los procesos es no estar con gente, sino estar tú solo y pasar por ese proceso donde tú mismo estás desarrollando esa capacidad de entenderte, tener conciencia, tener cariño hacia ti mismo, conectar con toda la bondad que tú tienes y la bondad del mundo y de la tierra y del universo, si quieres. ¿Y eso quién se beneficia si no se lo estás contando a nadie? La propia vida. Pero repito, estos son entelequias mentales que yo estoy diciendo ahora mismo. No me hagáis ni puñetero caso porque todavía no tengo experiencia ni conocimiento como para decir, hey, seguirme por aquí. En absoluto.